relata el comienzo y la expansión del cristianismo en su libro de Hechos. Entre los personajes más relevantes está Pablo, quien de ser un cruel perseguidor de cristianos pasó a ser el más fervoroso defensor de la fe. Hoy veremos en su segunda visita a Éfeso, en su tercer viaje misionero. Acompáñanos. Dios nos dio el privilegio de ser colaboradores suyos al anunciar el mensaje de salvación al mundo, pero también de defenderla y de difundirla entre todas las personas de nuestro planeta. Nuestro tema de hoy está basado en el libro de Hechos, el capítulo 19, desde el versículo 17 hasta el versículo 41. En estas escenas vamos a encontrar registrada justamente la responsabilidad que tenemos como creyentes, las dificultades que vamos a afrontar. Sin embargo, encontraremos también un aliciente para nuestra fe, la seguridad de victoria. Estas escenas se desarrollaron en Éfeso. Éfeso es la capital de la provincia de Asia Menor, en la que lo habían convertido los romanos durante el apogeo de su imperio. Esta era una ciudad próspera por estar ubicada en la encrucijada de los caminos de comercio del mundo antiguo conocido. En cuanto al aspecto cultural de este lugar, se dice que era una de las ciudades más corruptas y más inmorales de ese tiempo. En ese lugar estaba el templo de la diosa Diana, o también conocida como Artemisa. Era uno de los templos más grandes y más lujosos y más ricos del mundo, con 127 columnas de hasta 15 metros de alto. Dentro de este templo estaba el ídolo de la diosa Diana, que según la tradición se creía que había caído del cielo. Esta diosa tenía en sus servicios a muchas sacerdotisas, las cuales eran prostitutas. En este lugar también se daba refugio a los criminales más grandes que pudo haber habido en ese tiempo. Toda persona que cometía algún crimen y iba a refugiarse en el templo y se convertía en uno de los refugiados de los dioses, nadie podía tocarlo. Diana era conocida como la diosa de la fertilidad, y en las esculturas que datan todavía de esa época la vemos como una estatua donde tiene gran cantidad de senos. A partir de la cintura hacia abajo está envuelta como una momia, donde tiene una gran cantidad de símbolos. Muchos libros se escribieron al respecto de estos símbolos, y también muchos plateros habían hecho estatuas, imágenes, tanto del santuario, del templo, como también de la diosa, y eran vendidos. De muchos países venían las personas, no solamente por el comercio, sino también para celebrar la fiesta de Artemistón, como así se le conocía, y al salir de la fiesta iban comprando todas las cosas que los plateros habían elaborado. También es interesante mencionar cómo la obra había llegado allí. Pablo, el apóstol, vio en Éfeso un campo muy prominente y había dejado la semilla del evangelio allí en el segundo viaje que él realizó, y dejó a Aquila y Priscila para que continuaran la labor del cristianismo. Luego, en su tercer viaje, se quedó por más de 2 años e hizo una labor próspera en ese lugar, escenas que veremos en nuestro estudio de hoy. Cuando leemos el capítulo 19 de Hechos, encontramos que el apóstol Pablo había tenido mucho éxito en la predicación del evangelio, tanto que desde Éfeso el mensaje se había extendido a toda la provincia de Asia Menor. Y es interesante también recordar los milagros que allí se hacían. Hechos 19, 11 y 12 nos dice que hasta los pañuelos y delantales de los apóstoles eran llevados a los enfermos y la enfermedad salía de ellos. Eran tan grandes los milagros que se hicieron que el poder de Dios, muy superior al de los magos y supersticiosos que existían en esa ciudad, había quedado demostrado. Muchas personas abandonaban su fe, pero también abandonaban la magia y quemaban todos los libros de esta doctrina diabólica.
como prueba de su conversión al cristianismo. Pero esto no pudo ser hecho sin mucha oposición. Uno de los líderes de los judíos, llamado Alejandro, era el que le había causado tanta oposición y tanto malestar y le había hecho la vida imposible a Pablo el predicador. Pero cuando se iba a celebrar también la fiesta de Artemistón, de pronto uno de los plateros de ese tiempo se dio cuenta que sus ganancias habían disminuido considerablemente, y este es el que provocó uno de los disturbios más grandes que puso en peligro la vida del apóstol Pablo. Entre los protagonistas que encontramos en esta historia están Pablo, el predicador impetuoso y fervoroso del cristianismo, y por otro lado encontramos también a Demetrio, uno de los plateros que había lanzado un gran discurso a todos sus compañeros de labor, y este discurso terminó en un motín que luego incluyó a todos los habitantes de Éfeso. Hablando acerca también del peligro y la oposición que Pablo enfrentó en su obra en el lugar de Éfeso, ya Pablo se había propuesto partir para Macedonia y luego a Jerusalén. Sin embargo, este viaje fue adelantado por el disturbio provocado. El momento que Demetrio había escogido fue cuando se iba a celebrar la fiesta de Artemistón, cuando todos los habitantes de Éfeso estaban más inclinados a seguir sus planes. El motivo que le llevaba a él a hacer esto de manera astuta era que sus ganancias estaban amenazadas. Su negocio ahora estaba sufriendo grandes pérdidas. Y la excusa fue que la popularidad que el templo de Artemisa le había dado a Éfeso ahora estaba en peligro, que muy pronto nadie creería en la diosa ni tampoco en el trabajo que ellos realizaban. Por tanto, esto llevó a la multitud de todo el pueblo a salir en protesta. Y fueron a buscar a Pablo, pero cuando no lo encontraron, tomaron a dos de sus colaboradores, Aristarco y Gayo, y los llevaron hacia el teatro, tal vez con la idea de que ellos les diesen alguna indicación de dónde podría estar Pablo. Sin embargo, aquí encontramos también el cuidado y la protección de Dios. Los hermanos de Pablo se habían enterado de este asunto y lo llevaron a un lugar seguro. También dice la Escritura que los ángeles de Dios estaban con él para protegerle. Pero de pronto esto también llegó a oídos de Pablo, y Pablo deseaba ir para ayudar a sus hermanos que ahora estaban en problemas. Sin embargo, por medio de sus hermanos y también por medio de las autoridades de ese pueblo, que debido al testimonio del apóstol se habían sentido inclinados a estar del lado del cristianismo, le persuadieron que no fuera. En medio de todas estas escenas también estaban los judíos. Ellos temían de que esta turba pudiese terminar en una masacre de los judíos. Así que eligieron justamente a uno de los personajes más hábiles entre ellos, Alejandro, para que estableciera las diferencias entre Pablo y sus seguidores y también los judíos. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, por casi 2 horas la multitud estuvo gritando que Diana era grande es Diana de los Efesios. Era su grito por más de 2 horas. Es interesante también mencionar que había toda una confusión en medio de este clamor y protesta. Dice la Escritura que algunas personas decían una cosa, otras personas pronunciaban otra cosa, y otros ni siquiera sabían por qué estaban allí. Es interesante, a diferencia del servicio que Dios acepta, Dios solamente puede aceptar un servicio inteligente, un servicio que es dado en espíritu y en verdad, como lo dijera el evangelista Juan. Pero el enemigo es beneficiado por la confusión, y justamente es el nombre de su sinagoga, Babilonia, que significa confusión. En cuanto al desenlace de esta historia, encontramos que después de estas 2 horas, ya exhaustos, el tumulto de las personas allí reunidas hicieron silencio. Y uno de los escribanos, o como lo dice la versión NBI, el secretario del consejo distrital, que era la persona que mediaba entre el pueblo y las personas del clero, era el que llevaba las peticiones del pueblo, y por medio de él se le concedía también respuesta. En virtud de su cargo, él llamó y apeló al razonamiento, a la razón de las personas, y les presentó que había otros medios de cómo protestar.
que podían ir a los procónsules o las autoridades e iniciar un proceso judicial contra Pablo, que no tenían necesidad de gritar tales cosas. Es interesante la obra que Satanás hace, pero también es impresionante cómo Dios queda glorificado en medio de estas cosas. Finalmente, los despidió. Pablo pudo, por medio del discurso de este escribano, quedar limpio. El evangelio no fue difamado y Pablo pudo avanzar luego su viaje hacia Macedonia y luego hacia Jerusalén e iniciar su cuarto viaje hasta Roma, ya como prisionero. Haciendo una aplicación a nuestra vida actual y las circunstancias que el pueblo de Dios tiene que enfrentar en este tiempo, así como el evangelio iba creciendo y fue afectando el negocio de estas personas, también el mensaje de hoy debe afectar a muchas mercancías físicas y materiales que difunden y fortalecen el mal en el mundo, que levantan la idolatría en contra de Dios. Por otro lado, también las mercancías espirituales con las que Babilonia ha negociado con los reinos de la tierra, según se registra en Apocalipsis 18. Pero esto no podrá hacerse sin oposición. Pronto el mundo nos señalará como una amenaza para la paz de los seres humanos, para la seguridad y el bienestar de nuestros países y del mundo entero. Entonces estaremos condenados a la muerte. A diferencia de Pablo, tal vez muchos todavía tengamos que sufrir como mártires. Sin embargo, en medio de todas estas escenas, podemos tener la grande seguridad de que la verdad triunfará al fin. El apóstol Pablo despertaba a la iglesia con el mensaje, diciendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que no debemos desmayar, que debemos ser más fervorosos. La lección de Pablo es una muestra de la forma como los cristianos tenemos que predicar. Las dificultades que él enfrentó, esa es la presuposición que debemos tener también nosotros. Vamos a enfrentar dificultades, pero también nos da la seguridad de que Dios estará con nosotros y que en medio de los problemas y oposición que haya, en medio de los peligros en la lucha por nuestra fe, la presencia de Dios se hará más visible en nuestras vidas. El momento que nuestros enemigos utilizarán es cuando todo el mundo está inclinado a seguir sus planes, así como el momento que Demetrio había escogido. La misma excusa por la que se le acusó a Pablo es la excusa con la que se nos señalará a nosotros como dignos de muerte. Es interesante el detalle, cómo primero inició por los comerciantes. Este motín luego fue involucrando a todo el pueblo. Así que iniciará esta oposición y peligro por medio de los decretos de los legisladores y autoridades del mundo. Luego todas las personas serán sugestionadas a seguir esos planes. En medio de la confusión que reinará, lo mismo que ha ocurrido en esta escena. Pero hay un pensamiento que debe grabarse siempre en nuestra mente, y es que al final la verdad triunfará sobre el error y la eternidad gloriosamente nos abrirá sus puertas. Queridos hermanos, Dios nos está llamando a ser mensajeros como Pablo, a llevar este mensaje al mundo que lo necesita, a esas personas que por medio del engaño todavía siguen esclavos del error. Enfrentaremos dificultades, es verdad, tal vez muchos ya lo estemos enfrentando, pero también nos llama a la comunión con Dios, a la confianza plena y una fe inquebrantable en aquel que ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.